Juanitum, Tata Antonio Huaspistin, Nana Lola Amambesti Juaniturin, Juanitum Jurenasti, Gustani Sétimo, Piasti Manwichuni, Kai Wichu Fatarum, Shesuni Ashunichani, No Wetarisuni, Ashunichani, Wandikwani, Kimboka Inde Ambe, No sé si Harasti. San Isidro y Oringuitiro son dos pequeñas comunidades indígenas de la meseta purépecha en el estado de Michoacán. Sus habitantes son en su mayoría monolingües, hablantes de purépecha o tarasco, como también se le conoce a esta lengua. Desde 1995, los profesores de estas escuelas decidieron enseñar a leer, escribir, contar y hacer operaciones aritméticas en purépecha. Esto que pudiera parecer simple, representa un hecho de gran importancia para la educación indígena en México y el mundo. En cuanto al proyecto a nivel general, a mí lo que se me ha hecho muy significativo es que en el caso de educación indígena hay una bandera de lucha, hay una bandera de responsabilidad histórica, en donde lo más importante es recuperar la cultura y recuperar la lengua y llevarlas a niveles superiores. Me parecía realmente único, es un proyecto único, el proyecto escolar de San Isidro y Oringuitiro, donde los maestros y la dirección apostaron por una educación iniciando con su lengua materna, que es el purépecha, y trabajando con el español como L2, como segunda lengua, y no como ocurre en la gran mayoría de las situaciones de la llamada educación bilingüe. La educación tiene como efecto el desplazamiento de la lengua original, la lengua indígena. Hay una especie de conciencia, de despertar de la importancia de la la interculturalidad y de la importancia y el valor de las lenguas indígenas de este país. A mediados de la década de los 90, estas escuelas eran consideradas en el ámbito magisterial como de castigo, caracterizadas por el bajo rendimiento de sus alumnos y sus altos índices de ausentismo y deserción.
Actualmente estos profesores han organizado un currículo intercultural bilingüe que incluye un programa de enseñanza del español como segunda lengua. Iniciar esta labor no fue sencillo. Hubo que partir de la nada, definir un alfabeto en purépecha, articular una metodología para la alfabetización en lengua materna y elaborar materiales didácticos, entre otras cosas. Pues avanzamos, logramos en el primer año que los niños pues leyeran y escribieran en su lengua, que era la lengua purépecha. Nosotros mismos fuimos aprendiendo en el camino, tampoco no éramos expertos en lengua purépecha, ¿no? Sobre todo en la escritura. Fuimos aprendiendo y se dio un aprendizaje en conjunto, niños y maestros. Ese fue el origen de este proyecto. Quizás lo más difícil fue que los maestros y maestras purépechas, formados ellos mismos en un sistema castellanizador, aprendieran a leer y escribir en su lengua, y luego que aprendieran a enseñarla. El problema principal es de que, haya muy poco material, cómo trabajar. De hecho, fue un año difícil. Tuvimos su servidor, el maestro Joel, el maestro Gerardo, fuimos los tres que entramos en ese nuevo ritmo de trabajo. Total, nos arriesgamos. De antemano sabemos de que apoyo real así de la Secretaría pues no hay. Yo me acuerdo que llegamos a San Isidro por primera vez hace casi 10 años, en agosto de 1998, con el maestro Antonio Carrillo de la UPN y el maestro Humberto, maestro indígena que nos trajo aquí, que nos llevó a este proyecto. Nos bajamos, entramos a la escuela y empezamos a platicar con ustedes. Y nos empezaron a llevar por los salones, vimos las clases, vimos a los maestros. Los profesores indígenas no han recorrido este camino solos. Contaron con el apoyo y la participación de un grupo de antropólogos, pedagogos y lingüistas de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica Nacional, quienes han colaborado íntimamente con el proyecto escolar desde hace varios años. Y en ese momento nosotros habíamos recorrido ya varios estados, Oaxaca, Veracruz, buena parte de Michoacán, buscando algunas escuelas indígenas muy particulares con su proyecto propio. Y cuando llegamos aquí, pues rápidamente nos impactó que pues aquí había proyecto escolar, había como que una idea, una línea, una acción colectiva y había también liderazgo académico. Y eso nos gustó mucho y eso hizo que dijéramos, si ustedes nos invitan, pues aquí nos gustaría participar y conocer más a fondo este proyecto. Durante los primeros 2 años de trabajo, el equipo de investigación se dedicó a observar la forma en que los profesores impartían sus clases, el modo en que utilizaban el purépecha y la manera en que aplicaban el Plan General de Estudios. No, hay un poquito, había cierta desconfianza por parte de algunos compañeros, no de todos, algunos asumieron esas condiciones de manera muy positiva, al grado de que los compañeros dijeron, si nos van a observar, pero también queremos que puntualmente nos estén dando algunos resultados y nos vayan indicando en qué estamos bien, en qué no estamos bien. En esa parte yo creo que recuerdo bien que la mayoría de los compañeros decían, pues es que lo que nosotros queremos es que nos digan cómo hacerle y no que nomás nos estén grabando y nomás nos estén viendo si ellos ven que andamos mal y pues no nos dicen nada. Entonces nosotros esperábamos que ellos nos dijeran, mira, ahí hazle así. Nosotros lo que necesitamos es una metodología, necesitamos técnicas de trabajo y pues no vemos eso. Vemos que los compañeros entran con cámaras, nos graban a los niños, pero no vemos resultados. Esa era la primera expectativa que tenían los compañeros y su punto central era pues que nos dieran ustedes esos planteamientos metodológicos, técnicos,
para mejorar las condiciones de las clases. Pero las recomendaciones llegarían más adelante. Durante aquella primera etapa, el objetivo fue observar, durante un tiempo prolongado, cómo funcionaba la enseñanza, es decir, cómo era la interacción entre maestros y alumnos en el aula. Se quería medir el rendimiento de los alumnos y compararlo después con el de otras escuelas indígenas que imparten en español todas sus materias. Los resultados de dicha investigación tienen un gran valor científico. Demuestran que en aquellas escuelas donde se enseñan la lectura, la escritura y las matemáticas en la lengua materna o L1, los niños obtienen mejores resultados en purépecha que las escuelas castellanizadoras. Pero lo mismo sucede cuando leen y escriben en español, su segunda lengua o L2. También obtienen mejores resultados que las escuelas castellanizadoras. Hallazgos como este han transformado la manera de entender la educación bilingüe. Antes se pensaba que al aprender dos lenguas, éstas se desarrollaban por separado y se ubicaban en distintos lugares del cerebro. Hoy sabemos que esto no es así. Por el contrario, existe en el cerebro un área compartida muy importante. Imaginemos que el centro del lenguaje en el cerebro de una persona bilingüe es como un témpano de hielo, un iceberg con varios picos que sobresalen del agua. Estas puntas representan a las lenguas que, como el pure y el español, son totalmente distintas en su estructura lingüística. Debajo del agua, sin embargo, se desarrolla una capacidad compartida de varias competencias abstractas que el psicólogo canadiense Jim Cummins llamó capacidad o proficiencia común subyacente a las lenguas. Cuando los niños logran relacionar estos términos abstractos con conceptos de su propia cultura, aprenden mucho mejor la teoría matemática que sustenta el esquema. Cuando un alumno ya aprendió a hacer sumas y restas en su propia lengua, puede transferir esta competencia a su segunda lengua. En los grados más avanzados, cuando los alumnos han adquirido mayor dominio del español, la transferencia se da en ambas direcciones. El español contribuye cada vez más a la construcción del conocimiento y además, lo que el alumno aprende en español también lo puede utilizar en purépecha. Los niños los veíamos en los salones que el segundo, tercer, cuarto año escribían de corrido y bastante bien redactaban en su lengua. Y eso fue algo muy positivo. Y más sorpresa nos dio cuando vimos que en cuarto, quinto, sexto, esos mismos niños que casi no tienen contacto con el español aquí en la comunidad, redactaban también bastante bien en español. Eso fue lo sorprendente. Y pues comparábamos esta escuela con una escuela, pues la de control o de comparación, donde desde el primer día del primer año de primaria los maestros enseñan a leer y escribir en español. O sea, le hacen un poco la promesa a los alumnos o a los padres de familia que no, estos niños van a aprender muy bien español, van a saber leer y escribir en español, porque desde el primer día lo hacemos. Y hoy en día sabemos, a nivel científico se sabe que no es el camino correcto para niños que no hablan esa lengua. Yo que ya estamos en escuela en noche ya no usan utus bagurandrena que mata tauren prison kukilizana más o menos tasana que ya chedo pues no uncha no ya de no chun horengurina no es más segundo tercer zragurina que no ne. Por el contrario, el llamado proceso de castellanización consiste en que los maestros intentan alfabetizar y enseñar los contenidos curriculares en español, una lengua que los alumnos no manejan. Como vemos, el español todavía es muy pequeño o inexistente. Por eso su canal está cerrado y la flecha del aprendizaje rebota, no puede llegar al área común y producir conocimientos.
En cambio, la lengua materna indígena es de buen tamaño y su canal está abierto al aprendizaje. Pero no hay flecha, porque los maestros no aprovechan la lengua de los alumnos. No creen que a través de ella se pueda construir y transmitir el conocimiento escolar. De ahí el bajo rendimiento que existe en muchas escuelas indígenas por culpa de una educación castellanizadora, mal concebida y mal aplicada. No bellas vendron está. Y man tiempo en que hier haben wir an está tauren bridge mendron está. Que ya sin demo tauren bridge ya gaya ya sin det mendron está. De mate que es past tarat benden huring porque. Y man tiempo en hier haben ya. Menguch knu na puro mang jadi ka puro reprobare na. Oh. Puro reprobare na que ya sa no drus reprobadras de porque de pawan ka pawan hurashi gaya. Indian bo mendron está. No turis de sione en jahamaya. Yon se puro tus mbo wega narista na ka chat no kurandra na nuch kusang joya. Kaya sa puren posta. Matix ta huren bridge pure wandana char wanda kimboya. Ka mak sanduru se sangas kanisa. Sandur ses midin yamambaya. Luego de esta primera etapa, el equipo de investigación volvió a las comunidades en el año 2003, pero ya no como observadores, sino como encargados de asesorar a los maestros y sistematizar su experiencia con el propósito de construir una metodología que pudiera ser útil en casos parecidos. Parto de la idea de que un programa de enseñanza, si no es asimilado metodológicamente por los maestros, difícilmente lo pueden aplicar. Y yo veo que enseñar una segunda lengua es algo difícil. Normalmente las normales y otros ámbitos de formación de profesores no tienen no dan suficientes, dan bases, pero no suficientes bases para mi gusto, de técnicas metodológicas que realmente tengan un resultado efectivo en la adquisición de la segunda lengua. En esta nueva etapa del proyecto, maestros e investigadores se dedicaron a organizar un plan de estudios para la enseñanza del español. Ya para entonces todas las materias se daban en purépecha y fue preciso establecer, dentro del horario escolar, una hora diaria para trabajar en español. Pues creo que estos maestros, los que están aquí enseñando, pues sí tienen ese papel de los maestros, porque sí saben enseñar y además hacen que el alumno aprenda en dos lenguas, en purépecha y en español, hablar y escribir. Nos hacían escribir el purépecha ya en la escuela, también el español y hablarlo bien, al igual que aquí en mi casa, pero nada más practiqué más el purépecha que el español aquí en mi casa. Quiero enfrentarlo pues todo y tener un éxito. Pues quiero estudiar medicina. También me gusta derecho y licenciatura en sistemas computacionales. Esos tres me gustan. Quiero tener una profesión, una vida con una economía más alta que la que ahora tengo, ¿no? Y cuando salga de la escuela voy a entrar a la prepa, después de la prepa, la universidad y así hasta que consiga una profesión que me guste. Me veo hablando purépecha y español, dominando esas dos lenguas y por si ahí puedo, el inglés también, ¿no?
Chalinum beara. Sandor gablush chan sandor timangwan dagujin ruandana. Kaja gurang. Ale rang haga demonstrarigo, porque mas não janang se redactar em texto de mas janang quer ter algo em amor por tu li wanda janya. Já san se de redactar era tu limbo es que jama. La tercera etapa del proyecto comenzó en 2007 y dio inicio en el momento en que los profesores decidieron crear ellos mismos un currículo intercultural bilingüe basado en el programa oficial, así como un vocabulario académico en purépecha para todos los grados de la escuela primaria. Pues el programa nacional pues, es para que se aplique en todas las escuelas, pero no toman en cuenta la diversidad, sobre todo de la gente, de la lengua, que prácticamente no son aplicables, porque no están pensados para el medio indígena, están pensados para la gente a lo mejor que es hispanohablante, ¿no? Nos dimos cuenta también de que dentro de los contenidos, pues no era nada más traducir los contenidos que venían implícitos o explícitos dentro de los materiales, sino teníamos que agregar la parte complementaria de la lengua, que es la cultura general, ¿sí? La sabiduría de los pueblos, cómo va inserto en la propia lengua, ¿no? La lengua de cada cultura no es solo un vasto conjunto de palabras que pueden organizarse gracias a un determinado número de reglas. Para un pueblo, su lengua es a la vez la forma y el contenido de su cultura, su manera particular de articular el pensamiento, de comprender el mundo y relacionarse con sus semejantes. En manos del individuo, el idioma es el germen de su identidad y su inteligencia, marca sus límites y sirve de camino a su vida. Es por ello que la educación en cualquier lengua del mundo debe tomar como punto de partida sus conceptos y su cosmovisión particulares. A la vez, la educación en lengua indígena puede y debe enseñar también los conceptos más modernos de la cultura universal e integrarlos con las nociones de la cultura indígena. En matemáticas, por ejemplo, los profesores explican el plano cartesiano a partir de conceptos y figuras propias de la cultura purépecha. Entre los profesores decidimos llamar el plano Cuirunaritacat, que en español quiere decir trazar en la superficie del papel. Por su parte, el eje X recibe el nombre de Jurimbit Xanaruk, que significa camino horizontal, mientras que el eje Y es llamado Tirinaritaku, es decir, colgar algo verticalmente. Cuando los niños logran relacionar estos términos abstractos con conceptos de su propia cultura, aprenden mucho mejor la teoría matemática que sustenta el esquema. El proyecto realmente despegó cuando maestros y maestras crearon sus propios contenidos culturales y los incorporaron al plan de estudios para lograr un verdadero currículo intercultural bilingüe que hasta ahora no existe en el país. Integraron así las prácticas y los contenidos nacionales con la cosmovisión y los temas de la cultura indígena. Ka minis guandon skuri panambe ka anjita panchka ka mendur cuentan ni razinan ka mendur cuentan shentan be a ver nena weres pinde ka minis undas pucha shekundana es kinde por ejemplo indench que narina ka números decimales mucha indenang shuijaring taras ka como miyukaru que dicha ano andi mbok inde mi wertina sapijek sandur ses kurang ndaznga.
En 2009, los investigadores y maestros terminaron de elaborar el currículo en purépecha, así como los conceptos y términos asociados con cada tema del programa. Se trató de un trabajo extenso y complicado que ha costado años realizar. A través de este tiempo, se ha conseguido construir lo que en el medio científico se conoce como investigación colaborativa, es decir, la producción conjunta del conocimiento entre los maestros, alumnos e investigadores externos. Esto en sí constituye una experiencia novedosa dentro del ámbito científico, donde tradicionalmente existe una separación muy clara entre investigadores y sujetos de estudio. Kajiman ya serán es mandan a Joren Pirichax, Ankusax, Shentasax, Ambexander Marwatsun Hucha o Ambexander Ses Anchikuasun. Hi serán es Kima, Hini, Engax Uringitir, Anchikuarkima, Ari Cuarquia, profesora Velard, y Masander Incha Gustia, Engari Cuarquia alfabetizaciones. Kaishu ya ima profesor Plasir Incha Gustia, siempre alfabetizaciones. Kais profesor Clemente, Incha Gustia, Hima alfabetizaciones. Himak Markuk Tankus, Terukutan Tananchikuarit. Himbosun hi Wanda que es rech. Ima Sander Huka para cuesten, Ax Terukutan Wanda Hucha Joren Pirich. Kaima Guera Cana Puchen Axura, Kaunks Terukutan, Hocher Anchikuet, Kamar Wandan ya también. En el proyecto San Isidro Uringuitiro, varios de los profesores se han convertido ellos mismos en investigadores y productores del conocimiento que se emplea y se transmite en las aulas. De la manera de relacionarse el equipo de investigación con los maestros es que es un proyecto que intenta responder a las necesidades de los maestros, pero construir herramientas que no solo les sirvan a los maestros, sino quizás a otros maestros en el país que viven circunstancias parecidas. Lo más importante es que surja de una necesidad de la gente de las comunidades, como fue aquí, y no es una cosa impuesta desde fuera, ni desde el DF, ni desde el centro, ¿no? Entonces, ojalá que pudiera haber muchos más proyectos así. Lo más importante de este proceso es el cambio que ha desencadenado en todos los actores involucrados. Por un lado, los investigadores, que han dejado de ser distantes figuras de autoridad académica. Por el otro, los maestros, que se acercaron a su propia práctica con una mirada crítica y científica, para asumir con mayor criterio su papel fundamental en la educación y la producción del saber y la cultura. Y los niños, quienes aprenden y reafirman el valor de su cultura y son capaces de desarrollar con plena seguridad en sí mismos el potencial de su primera y segunda lengua como ventanas al currículo nacional y universal. Hablar purépecha ya no es para ellos un motivo de marginación y vergüenza, sino una herramienta valiosa para abrirse camino a la sociedad del conocimiento, que les hace ser distintos y especiales frente al resto del mundo. Que estoy muy orgullosa de ser purépecha, de hablar purépecha, de hablar una lengua indígena, porque me gusta dominar muchas lenguas y ser mejor, ¿no? Así mejor, una persona que sea así chingona, como dicen algunos, y ganarle a las otras personas. ¿Por qué? Porque hablo una lengua diferente, pero que al mismo tiempo es igual y que tiene el mismo valor, ¿no? O a lo mejor más. Y sí está bien.